Buen día chicos, el día de hoy vamos a tocar la región de pie, que es la última clase del miembro inferior, de la región del miembro inferior, perdón. Mi nombre es Kevin Rodríguez, estudiante de la Universidad Ricardo Palma, en octavo ciclo. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, como les estaba comentando, lo primero a ver vendría a ser la osteología, ¿ok? Entonces, nuestro piecito va a estar compuesto de ciertos huesos. Vamos a contar cuántos huesos son aquellos que conforman nuestro pie. Acá vamos a tener uno, dos, acá vamos a tener tres, cuatro, y de ahí el resto ya están enumerados, ¿no? Si acá hasta acá es cuatro, acá sería cinco, seis, siete, ya, así tenemos siete huesos, y luego vamos a tener cinco, 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 15, 15 más cuatro, 19, 19 más siete, 26 huesos, 26 huesos, los que conforman el pie, uno menos que en la mano. Uno menos que en la mano. Entonces, Kevin, no entendí ni miércoles. Ah, ya, solo hemos contado huesos, no se preocupen. Pero para poder contar mejor los huesos, es necesario darles un nombre, ¿verdad? Es necesario darles un nombre. Entonces, así como en la mano nosotros teníamos tres compartimentos o tres grandes zonas óseas, que vendrían a ser los huesos del carpo, que eran las dos hileras, ¿verdad? Escafoides, grande, ganchoso, semilunar, etcétera. Bueno, los mismos van a existir, bueno, no los mismos, pero similar, van a existir en el pie, que vendrían a ser los huesos del tarso. Los huesos del tarso. Así como en la mano son carpo, por eso se llaman metacarpianos, en el pie van a ser los huesos del tarso. ¿Ok? Y bueno, le está adelantando. La siguiente zona vendría a ser los metacarpianos, porque era del carpo, metacarpianos, y en el pie, como son huesos del tarso, serían metatarsianos. ¿Ok? Metatarsianos. Vamos a poner acá un metatarso. Y por último, ya nuestra zona de falanges. Las falanges sí tienen el mismo nombre. Falanges. E igual que en la mano, van a haber falanges proximales, medias y distales. Y como bien saben, en la mano el dedo pulgar solo tiene dos falanges, ¿no? Proximal y distal. No va a tener una falange media. Y en el pie, de la misma manera, el dedo gordo, también va a tener una falange media y perdón, una falange proximal y una falange distal, sin falange media. Ahora, es importante que ustedes sepan de que en la mano, este dedo de acá, no sé si se puede ver, este dedo de acá es nuestro dedo pulgar, ¿verdad? Bueno, en el pie, la representación del dedo ya no vendría a denominarse dedo pulgar, sino vendría a llamarse dedo gordo o primer dedo, ¿no? Si quieren una nomenclatura más organizada, primer dedo y se acabó. Pero si quieren una nomenclatura que les ayude a recordar, puede llamarse dedo gordo. De igual manera con este dedo acá, ¿ok? En la mano se podría decir quinto dedo o meñique. En el dedo en el pie ya no. Solo recibe el nombre de quinto dedo, ¿no? No, dedo delgado no existe. Solo quinto dedo, ¿ok? Listo. Entonces, como ya sabemos que estos van a ser nuestros metatarsianos, y estas nuestras falanges, que son muy sencillas, ¿no? Acá está, ya lo vamos a enumerar, lo vamos a mencionar. Lo que nos interesa a nosotros es, o bueno, son los huesos del tarso. ¿Cuántos huesos del tarso? Acá les decía, ¿no? Acá hay uno, todo este de acá. Por debajo hay otro, dos, tres, cuatro y estos tres. ¿Ok? Entonces, en realidad son como si fuesen cinco, solo que el último son tres igualitos. ¿Cómo se llaman? Vamos a pasar a nombrarlos. El primero y más superior, que conecta directamente con la tibia y también con el peroné, vendría a ser el astrágalo, o también conocido como talus. ¿Ok? El astrágalo o talus. Este huesecito de acá, que lo vamos a estudiar a profundidad a continuación, es un hueso irregular. Mírenlo acá. Vamos a pasar. Este, ojo, es un pie derecho, ¿no? Es un pie derecho, si se dan cuenta. Este acá vendría a ser un pie izquierdo, pero este es mi astrágalo. Ese es mi astrágalo. Miren cómo tiene la superficie articular para llegar a conectar con la tibia. Acá está. Debajo del astrágalo, ahí lo pueden ver mejor, vamos a tener un hueso un poco más grande, que vendría a ser el calcáneo, ¿ok? Que acá lo vemos. Desde una vista superior obviamente se va a ver así, pero desde una vista lateral se distingue mejor. Ahí tenemos al calcáneo. Entonces ya van dos, astrágalo y calcáneo, dos nombres nuevos. Luego tenemos al cuboides, ¿ok? El cuboides que está orientado lateralmente, por favor, acuérdense eso. Kevin, ¿cómo sabes que es derecho e izquierdo? Ahorita lo vamos a ver. No, lateralmente siempre va a estar el cuboides. Y medialmente va a estar este hueso que si se dan cuenta parece, no sé cómo lo quieran ver, puede ser como una sonrisa, pero yo prefiero verlo así, como un barquito. Ah.
Si es un barco, o sea, si tiene forma de barco, se va a denominar, uy, uy, un ratito, ya está, se va a denominar navicular, ¿ok? Y no sé si algunos por ahí han llevado conmigo la clase de mano en práctica, que les decía, ¿no? El navicular también puede recibir otro nombre, escafoides. ¿Qué ven escafoides? Sí, que en realidad existe un escafoides en la mano y un escafoides en el pie, pero para distinciones de nomenclatura, en el pie va a denominarse navicular y en la mano escafoides, ¿ok? Cuando en realidad ambos pueden ser llamados de la misma manera. Entonces este es nuestro navicular. Navicular va a estar orientado hacia medial y cuboides hacia lateral. No se olviden eso, por favor. Navicular hacia medial, cuboides hacia lateral. Y por último, estos tres chiquititos que van a denominarse los huesos cuneiformes, ¿ok? Cuneiformes, que pueden ordenarlos llamándolo primer cuneiforme, segundo cuneiforme o tercer cuneiforme, o también le pueden decir cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Cuneiforme medial, intermedio y lateral. Entonces, ¿qué hueso está más lateral? El cuboides. ¿Qué hueso está más medial? El navicular. De esa manera, ustedes ya saben de que el dedo gordo siempre se orienta hacia medial. Siempre se orienta hacia medial. Entonces, este vendría a ser mi navicular. Tiqui, tiqui, tiqui. Y por el otro lado, si es que está en el otro extremo, vendría a ser el cuboides. ¿Ok? El cuboides. Listo. Entonces, continuando, acá lo que les decía, ¿no? Los metatarsianos, las falanges proximales, que les tienen todos los dedos, las falanges medias, que solo lo tienen, en realidad, los dedos, acá está mal enumerado, bueno, acá debería ser uno, dos, tres, cuatro, porque solo tienen los cuatro dedos laterales, y las falanges distales, que sí lo tienen los cinco dedos, ¿no? Los cinco, ahí está, los cinco dedos. Entonces, por eso estábamos contando, si son acá ocho huesos del tarso, ¿verdad? Uno, dos, no, perdón, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más los cinco metatarsianos, 12. Más las cinco falanges proximales, 17. Más las cuatro falanges medias, 21. Y más las cinco distales, 26. 26 huesos del pie. Entonces, ayúdenme a completar ahora este pie izquierdo que tenemos acá. Y ayúdenme a completar este pie izquierdo. Comenzando por el nombre de este hueso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primer hueso, el que se articulaba con la tibia, que estaba más superior? Muy bien, astrágalo, ¿no? Ese es el astrágalo o talus. Y el que se encuentra por debajo de este hueso grande, que en realidad, miren, parece como un yunque, un martillo, el calcáneo, ¿ok? Calcáneo, muy bien, exacto. Luego, si se dan cuenta, esta región vendría a ser lateral o medial. Lateral, muy bien, ¿por qué? ¿A quién estoy viendo? A ver, ¿cómo reconocen que es lateral? Por el cuboides, exacto, ¿no? Por el cuboides y muy bien, y el quinto dedo. Una, dos, tres falanges. Tres falanges. Ah, este es mi quinto dedo, pues. Ok, no, está chiquitito también. Cuboides. Entonces, si este es mi cuboides, ¿qué hueso vendría a ser? El navicular, excelente. Y si este es mi navicular, estos vendrían a ser mis cuneiformes, ¿no? Les ayudo acá. Estos vendrían a ser mis cuneiformes, o también conocidos como cuñas, ¿ok? Si de repente yo les puedo decir, se inserta en la primera cuña, cuña. Ah, se me refiero a cuneiforme, o sea, el primer cuneiforme. Y el primer cuneiforme iba a ser el más medial. Entonces, si ese es el más medial, Kevin, pero acá yo solo estoy viendo dos cuneiformes. Allá. Lo que pasa es de que el pie, ¿ok? El pie en realidad tiene arcos, ¿no? El pie no es recto. Ya sabemos que si el pie es recto, es literalmente patológico. El pie no es recto. El pie tiene arcos. Tiene un arco longitudinal y tiene un arco transversal. Es decir, tiene un arco, vamos a borrar aquí un poquito, tiene un arco longitudinal, no, pluma, ya está. Así, ¿ok? Y también tiene un arco transversal que va de lado a lado, ¿no? Más o menos así. Tic, 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 tic. Un arco transversal. Entonces, este arco transversal permite de que
o bueno, impide, perdón, mejor dicho, de que yo desde una vista lateral o medial no vea todos los huesos, ¿no? En este caso, una vista lateral, yo no estoy viendo mi cuneiforme medial, está del otro lado, pero sí veo mi cuneiforme intermedio y a mi cuneiforme lateral, ¿verdad? Y ese es mi cuboides. Muy bien. Estos huesos, ¿cómo se llaman? Metatarsianos, excelente. Y ya la última, regaladita. Muy bien, falanges, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a borrar este pie que me salió horrible. Vamos a borrar acá esto un poquito. Vamos a admitir, ya está. Ahí está, el astrágalo, el calcáneo, el navicular, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral, el cuboides, muy bien, los metatarsianos y las falanges. Ahora, un dato extra que les quisiera agregar es de que el pie, pues, o sea, el pie van a ser estas estructuras que, bueno, ya muchos están acostumbrados, ¿no? ¿Quién no se ha visto el pie? ¿Quién no ha hecho bromas con el pie, etcétera, ¿no? ¿Quién no utiliza el pie? Que nos va a permitir en realidad una función muy importante, que es el soporte de todo nuestro peso. Cuando estamos parados, si pesamos 40 kilos, por la gravedad, bueno, 40 ya muy poco, ¿no? 50, 50, 60, 70, peso promedio, más la gravedad, ahí nos ponemos un poco de física, ¿no? Vamos a ver. Juanito pesa 60 kilos, ya. Pero 60 kilos es su peso. Ahora, si le aumentamos la gravedad, ¿no? Que es 10 metros por segundo al cuadrado, vendría a tener Juanito una fuerza de 600 newton. Ok. ¿Quién está soportando esos 600 newton? El pie. Bueno, ambos pies, ¿no? Ambos pies, ahí está, ambos pies. 600 newton, 300 newton acá, 300 acá. Algo así. Ahora, imagínate, no sé, vamos a poner ahora ya no a Juanito, sino a Juanote, que es, bueno, se fue a vacacionar a Miami, yo qué sé, y comió mucha comida chatarra y volvió así. Ya no pesa 60, ahora pesa 120 kilos. Ah, o sea, es decir, por la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad, ahora tiene 1200 newton, 600, o sea, prácticamente duplicó, ¿no? Duplicó la fuerza que está recibiendo cada pie, el peso que está recibiendo cada pie. ¿Pero le pasará algo a su pie? No, no. Los pies casi nunca sufren, principalmente la rodilla, ¿no? La rodilla sí puede sufrir, porque también recibe el peso, pero el pie es quien soporta a un nivel más distal. Pero ¿y por qué no le pasa nada al pie? O bueno, casi nunca, ¿no? Se ve afectado el pie. Lo que pasa es de que el pie tiene una distribución muy importante, mientras que la rodilla va a ser solo la articulación, digamos, la rodilla que iba a ser, ¿no? La unión de la tibia, ahí está, mi tibia, uy, horrible, ya, y mi fémur. Va a ser esta unión de tibia y fémur, que en realidad, bueno, y la patera, ¿no? Que está, que impide que se desplacen, y los mil ligamentos que impiden a que se desplacen, que le va a dar este sostén, en realidad, son los ligamentos. Los ligamentos son aquellos que están impidiendo que, no se, que se desplacen por el peso, ¿no? Por el peso, y ellos son los quienes se ven afectados, los ligamentos, el cartílago, etcétera. En cambio, en el pie, la fuerza no va a ser unidireccional, porque en la rodilla sí es unidireccional, ¿no? La fuerza viene de arriba hacia abajo, y ya. En el pie no. ¿Cómo, Kevin? ¿Cómo que no viene de arriba hacia abajo? Pues si los pies están abajo y yo estoy arriba, o sea, la fuerza igual sigue bajando. Tú mismo has mencionado la gravedad. Exacto. Pero la fuerza, cuando baja, tiene una distribución equitativa. ¿Cómo equitativa? Hace esto. Una rayita se va para acá. Otra rayita se va para acá, para el lateral. Y la otra se va hacia medial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestro pie en realidad cuenta con tres puntos de apoyo, ¿ok? Cuenta con tres puntos de apoyo. El primero y el más importante es el calcáneo, obviamente nuestro talón. Nuestro talón sí recibe casi todo nuestro peso. Pero los otros dos puntos de apoyo, perdón, van a ser a nivel de las cabezas de los metatarsianos del quinto y del primero, ¿ok? Y ahí se forman tres puntos de apoyo que nos permiten distribuir las fuerzas equitativamente y que nuestro peso no se vea afectado o no afecte o no llegue a afectar a nuestros pies y toda su funcionalidad intrínseca. Entonces, de esta manera,
ese datito extra que les quería dar de que el pie en realidad tiene tres puntos de apoyo, que son a nivel de las cabezas metatarsianas o las uniones metacarpofalángicas, como quieran mencionarlo, y el calcáneo, que es el más importante. Entonces, dicho esto, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vamos a estudiar de manera más específica al astrágalo y al calcáneo para que no se queden con que son huesos así feitos. ¿Ya? Me decía una pregunta, me la dicen. Voy a ir avanzando. Acá está, ¿no? Entonces vamos a ver al astrágalo. Tanto el astrágalo como el calcáneo en realidad son huesos irregulares, son pequeños, pero van a ser importantes porque por ahí van a transitar algunas estructuras, van a articularse entre ellos mismos o con otros huesos. Entonces, por ello, vamos a estudiar tanto el astrágalo como el calcáneo. El astrágalo o talus va a ser este hueso irregular, ¿no? Que va a tener mira, una vista superior, una cara superior, una cara inferior, una cara medial, perdón, una cara medial y una cara lateral. ¿Y cómo vamos a reconocer cuál es superior, cuál es inferior, cuál es medial y cuál es lateral? Bueno, en la cara superior vamos a tener esta estructura son superficies articulares, que en realidad lo estamos viendo desde una vista superior, pero desde una vista medial va a ser así, ¿no? Sube, tiene como una pequeña meseta y luego baja, ¿ok? Eso lo vamos a tener que reconocer en la cara superior. Sube, tiene una pequeña meseta y luego baja. Eso es nuestra cara superior del astrágalo. Acá entonces vamos a tener tres superficies articulares. Tres superficies articulares, hasta ahorita, ¿no? Las que vamos contando, que son para el malleolo lateral, acá, una superficie articular para el malleolo lateral, para el peroné. La segunda superficie lateral es para la porción distal de la tibia, segunda superficie articular, porción distal de la tibia. Y la tercera para el malleolo medial, también de la tibia, ¿no? Tercero, malleolo medial. Van tres. ¿Qué más? Ah, Kevin, mira, acá estamos teniendo otra superficie articular, una superficie articular. Pero Kevin, si es un hueso irregular, ¿cómo yo sé cuál es anterior, cuál es posterior? Ah, anteriormente vamos a tener a la cabeza del astrágalo, perdón, a la cabeza del astrágalo, que también tiene una superficie articular, que si se dan cuenta es como una bolita, una media esfera, mejor dicho, una media esfera, una cabecita justamente, que se va a articular con el hueso navicular. Ah, por eso es de que es curvo, porque el navicular, ¿se acuerdan? También era curvo, como una sonrisa o como un barco. Ahí está, el barquito. Entonces, esa cabeza se articula con el navicular. Ya se vendría a ser nuestra cuarta superficie articular. ¿Cuántas vamos teniendo? Vamos teniendo tres superiores, una anterior, ¿no? Tres superiores, una anterior. Y desde una vista inferior, vemos de que acá está la misma superficie articular para el navicular, es la misma anterior que hemos mencionado, pero tenemos una, dos y tres más, ¿ok? Tenemos tres más. Tenemos a la superficie articular inferior para el calcáneo, va a tener una, anterior, perdón, anterior para el calcáneo, una. Esta que no la están considerando, pero también es una superficie articular que es para la cara media del calcáneo, la superficie articular media, y esta que es la superficie articular posterior del calcáneo. Ah, entonces vamos a tener tres inferiores. ¿Ok? ¿Cuántas superficies articulares tiene el astrágalo o talus? Siete. Tres superiores, una anterior y tres inferiores. Listo. Las tres superiores ¿con quién se articulan? Principalmente con la tibia y el peroné. ¿La anterior con quién? Con el navicular. Y las inferiores ¿con quién? Con el calcáneo, porque el calcáneo es el único hueso que llega a estar por debajo. Kevin, si se está articulando con el navicular, este hueso, si se dan cuenta, no es totalmente recto. Su cabeza se está yendo para un lado. ¿Para qué lado se está yendo? ¿Hacia medial o hacia lateral? Si se articula con el navicular. Muy bien, hacia medial, ¿verdad? El astrágalo se orienta hacia medial. Entonces, si esta es mi línea recta, esto va a ser medial y esto va a ser lateral. ¿Ok? No se olviden, por favor. El astrágalo se orienta hacia medial. ¿Por qué les digo que no se olviden? Porque cuando estudiemos el calcáneo, acá lo tenemos, va a ser otro hueso irregular que va a soportar nuestro peso, va a ser un hueso muy duro de abundantes trabéculas óseas que permitan una correcta distribución de fuerzas para que no se rompa. Este calcáneo también va a tener abundantes superficies articulares, menos que en el caso anterior, pero va a tener, por ejemplo, si este tenía tres inferiores, ¿no? Una anterior, media y posterior para el calcáneo.
Este calcáneo obviamente tiene que tener tres superiores, pues, para el astrágalo. Una anterior, una media y una posterior para el astrágalo. Ahí están, las tres superiores. Listo. Anterior también va a tener, pero ya no para el navicular, sino para el cuboides, ¿ok? Para el cuboides. Por ende, ¿hacia dónde se orienta? ¿Lateral o medial? Si se articula con el cuboides, muy bien, hacia lateral, ¿verdad? Porque el cuboides le decía siempre hacia lateral. Entonces está orientando hacia lateral. Y ya, esas son sus únicas superficies articulares, ¿ok? Son cuatro. Las tres que habíamos visto que articulaban con el calcáneo, con el astrágalo, perdón, y una anterior que es para el hueso cuboides. Entonces, este es nuestro calcáneo, ¿no? Un hueso irregular que va a tener anteriormente a una superficie articular para el cuboides. Desde una vista superior solo tiene a las superficies articulares para el astrágalo. Y también desde una vista inferior vamos a reconocer a un tubérculo, que ya el tubérculo anterior, que se proyecta a nivel de la tuberosidad del calcáneo. Este tubérculo anterior se proyecta y forma a la tuberosidad del calcáneo, que tiene dos procesos, un proceso lateral, un proceso medial, media lateral, ¿ok? Y también lateralmente, ok, perdón, medialmente vamos a ver esta prolongación, esta proyección ósea, que si se dan cuenta es como un canal. Estamos viendo un surco, que es el surco para el tendón del flexor largo del pulgar, perdón, del dedo gordo, del hallux. Ahí al dedo gordo también le pueden llamar hallux, ok, hallux, así. Hallux, ya está. El tendón del flexor largo del hallux, o del dedo gordo, va a pasar por este surco del tendón, del flexor del dedo gordo, flexor largo del dedo gordo. Pero este surco se ubica o se evidencia desde una vista inferior, ¿ok? Se evidencia desde una vista inferior. Desde una vista superior, en realidad, se observa esta parte, ¿no? Esta parte que es la superficie articular media para el astrágalo, y acá también vamos a tener un surco calcáneo, ¿ok? El surco del calcáneo, el surco del calcáneo. También superiormente el surco del calcáneo, inferiormente el surco para el tendón del flexor largo del hallux, ¿ok? Y esta proyección ósea que se denomina sustentaculum tali. Sustentaculum tali, o en español, si no me equivoco, es sustentáculo, nada más, sustentáculo tali. ¿Ok? Sustentáculo tali que va a permitir de igual manera el pase de ciertas estructuras, como ya hemos visto que es el tendón de uno de los músculos. Desde una vista lateral, obviamente esto es una vista medial. Desde una vista lateral no se va a tener tantas proyecciones óseas, pero sí se van a tener ciertas impresiones, como cuál, como esta de acá, que es la fíbula, la tróclea fibular, perdón, la tróclea fibular, que por acá van a pasar los tendones de los músculos que ya han visto, fibular superficial, fibular, perdón, fibular largo, fibular corto. Y bueno, hay algunas impresiones para los ligamentos, como esta del ligamento calcáneo fibular. Y ya esto es la tuberosidad 2 calcánea, que tiene sus procesos lateral y por el otro lado su proceso medial. Entonces, no es de tanta importancia estudiar el astrágalo y el calcáneo, pero me gusta que estos huesos los reconozcan, porque una vez que reconocen a estos dos, que son, digamos, los más difíciles, ya el cuboides, el navicular y los cuneiformes, que lo van a encontrar exactamente en su lugar, ya lo pueden distinguir. Muy aparte, ya les dije que el cuboide se orienta hacia lateral, el navicular hacia medial, entonces de esa manera ya se les hace mucho más sencillo reconocer la osteología del pie y por ende su posición anatómica, ¿no? Si es que es un pie derecho o un pie izquierdo. Listo. Ahora, con respecto a las articulaciones de estos huesos del pie, ¿no? Los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges, van a ser similares a los que teníamos en la mano, a diferencia de los huesos del tarso, ¿no? Que sí van a ser otros huesos, por ende otras articulaciones. Comenzamos con la articulación subtalar, ¿ok? La articulación subtalar, que es justamente sub por debajo, talar, talus, allá, por debajo del talus o astrágalo, es decir, la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, que va a ser una articulación doble artrodia. Doble artrodio significa que son dos articulaciones artrodias o planas. Kevin, pero no eran tres superficies articulares, ¿verdad? No, eran tres superficies articulares. Acá están. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Por qué se denomina doble artrodia? Porque esta uno y 2, ¿ok? Esta uno y 2 muchas veces se consideran como una sola. Por eso que acá no lo están mencionando, no tiene una rayita. Ven que esto es del Gray, ¿ya? Ven que el Gray no le ha puesto
un nombre a esta superficie articular, porque a veces están unidas y al estar unidas cuentan como una sola. Pero funcionalmente, perdón, funcionalmente son como que una sola, ¿no? Solo que acá ha sido interrumpida, pero funcionalmente son como una sola. Igual no se mueve nuestro astralo, nuestro calcáneo, por ende son artrodias. Entonces por eso se denominan doble artrodia. Género sinovial, perdón, tipo sinovial, género doble artrodia. Ahora, entre el astrágalo y el navicular que hemos visto al inicio, ¿se acuerdan que la cabecita era como la mitad de una esfera, era esférica? Por ende, ¿qué tipo va a ser nuestra articulación talo-navicular, talo de talus o astrágalo y navicular con el hueso navicular va a ser de tipo sinovial de género enartrosis o esférica, ¿ok? Enartrosis o esférica. Acuérdense, por la cabecita. Perdón, acá está, esta cabeza, ¿no? Que era esférica. Enartrosis o esférica. Y entre el calcáneo y el cuboides, ¿ok? Entre el calcáneo y el cuboides va a ser de tipo artrodia, no va a haber movimiento. Kevin, pero tú me has dicho en algún momento, si es que has llevado clases conmigo prácticas, que las articulaciones esféricas van a tener movimientos en los tres ejes. Es verdad, pero las articulaciones también te estaba mencionando de que pueden recibir una clasificación morfológica, es decir, por cómo encajan. En este caso es una clasificación morfológica, está viendo cómo encajan. Uno parece una esfera y el otro recibe la esfera. Ah, entonces es una articulación esférica. Pero hay otra clasificación que es la clasificación funcional. ¿Qué quiere decir esto? De que la articulación se va a clasificar según la función que cumple. ¿Qué movimiento puede hacer? Ah, por ejemplo, teníamos la articulación del hombro, que morfológicamente es como una esfera, es similar a esto, ¿verdad? La cabeza del húmero era una media esfera y la cavidad glenoidea permitía este desplazamiento, era una morfológicamente esférica. Y funcionalmente también esférica, porque puedo realizar flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, los tres movimientos. Listo. Pero en este caso, morfológicamente es esférica, pero funcionalmente será esférica. No, ¿verdad? Porque no puedes mover tu hueso astrágalo de tu hueso navicular. No se puede, están todos unidos, todos compactos. Ya vamos a ver por qué. Por ende, esta es una clasificación netamente morfológica. Funcionalmente no tiene función, ¿ok? No tiene función. La calcaneocuboidea de igual manera es artrodia, tampoco tiene función, no tiene desplazamiento. Y acá me estoy saltando otras articulaciones como la cubonavicular, navículo cuneiforme, las intercuneiformes, que vendrían a ser todas artrodias, ¿ok? Artrodias porque no tienen función, no tienen desplazamiento. Igual manera las tarso-metatarsianas, artrodias, ¿ok? Todas son artrodias, no tienen desplazamiento. Las que sí van a tener desplazamiento, ¿cuáles son? Las metacarpo-falángicas, metatarso-falángicas, ¿ok? Las metatarso-falángicas que van a ser condilias o condiloartrosis. Y por último, las interfalángicas que ya van a ser trocleares o trocleartrosis, ¿ok? Trocleares. Realizan movimientos de flexión y extensión. Y abducción y aducción. Bueno, abducción, perdón, y aducción. Listo. Entonces, no se olviden, por favor, qué articulaciones hemos visto que son importantes. La subtalar, abajo del astrágalo y el calcáneo, doble artrodia. La talonavicular, esférica o en artrosis. La calcáneo-cuboidea, artrodia. Si yo te digo la articulación navículo-cuboidea, artrodia, ¿no? Todos los del tarso son artrodias prácticamente. La articulación que existe entre el cuneiforme medial y el lateral, artrodia. Entre el cuneiforme y artrodia, no me importa, porque todos son huesos del tarso, son artrodias. Entre la tercera cuña y el primer, perdón, el tercer metatarsiano, artrodia, igual. Las únicas que luego varían van a ser las metatarsofalángicas, que son condilias, y las interfalángicas, ya sean proximales o distales, que ambas van a ser trocleares. Listo. Ahora, algunos, algunas bibliografías también llegan a usar los nombres antiguos, y entre los nombres antiguos, ¿ok? Los homónimos anatómicos, vamos a ver que existen dos líneas articulares, ¿no? La articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc. La articulación de Chopard une dos articulaciones, que es la articulación talonavicular y la articulación calcáneo-cuboidea. Entonces, ahí vemos a la articulación de Chopard. ¿Ok? La articulación de Chopard es la talonavicular y calcáneo-cuboidea. En cambio, la articulación de Lisfranc vendría a ser la articulación o la línea articular tarso-metatarsiana. ¿Ok? Tarso-metatarsiana. Esta acá, exactamente, esa de ahí, ¿ok? Que vendría a ser la articulación de Lisfranc. La articulación de Lisfranc es artrodia. En cambio, la de Chopard, como son dos, sí sería una en artrosis y la otra también sería artrodia. Listo.
¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Me lo hacen saber, por favor. Ya. Entonces, la articulación de Chopard y Lisfranc son las mismas, ¿ok? Son las mismas, solo que son sus homónimos. La articulación de Lisfranc es toda la línea articular entre el tarso y el metatarso. La articulación tarso-metatarsiana, o metatarsiana, perdón. Esa articulación de Lisfranc es la misma. Entonces, si te preguntan a ti qué tipo y género tiene la articulación de Lisfranc, tienes que recordar nomás a qué se referencia Lisfranc. Lisfranc es la articulación tarso-metatarsiana. Y le decía, todo lo que tenga que ver con tarso, a excepción del astragalo y el navicular, todo es artrodia, ¿ok? Todo es artrodia. Entonces, género, tipo sinovial, género artrodia, ¿ok? Artrodia. Ahora, si te hablan de la articulación de Chopard, la articulación de Chopard, involucra dos articulaciones, ¿no? La calcáneo cuboidea, que también es artrodia, y la talonavicular, que esa sí iba a ser la única y diferente, la oveja negra del tarso, que vendría a ser esférica o en artrosis. ¿Ok? Esférica o en artrosis. Normalmente no preguntan esto, articulaciones. O sea, Luis Franco y Chopper ya lo están dejando mucho de preguntar, pero por si acaso, ¿no? Para que tengan de conocimiento, ya que muchas veces sí les van a decir, quizás no le pregunten, pero sí durante la explicación, durante la clase les van a decir, la articulación de Liszt Frank, bla, 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 bla. Y ustedes dicen, ¿Liszt Frank? ¿Qué? No me enseñaron eso. Allá, acá está, no se olviden. Liszt Frank, tarso metatarsiana, y Chopard hace referencia a la talonavicular más la calcáneo cuboidea. Chopard está acá y Liszt Frank. ¿Ok? ¿Se entendió mejor? Ya. En el tarso para la clínica, ¿cuál es el hueso que más frecuentemente se fractura? Va a depender del tipo de lesión, porque como les digo, por ejemplo, en lo que es miembro superior, ¿no? O en miembro inferior, en pierna, ahí, que bueno, son dos huesos y uno es más delgado que otro, entonces es mucho más fácil reconocer cuál es el que con más frecuencia se fractura y en el hombro, este, casi siempre son caídas. En el pie es muy difícil, porque si te caes, no te, no, o sea, si te caes el pie solo se dobla, pues no se cae el pie, no se llega a fracturar en sí. Por eso va a depender mucho, ¿ok? Yo en realidad tengo un caso particular propio de la fractura, que sí es común, ¿ok? Sí es común, que es de esta porción del metatarsiano, del quinto metatarsiano, que, a ver, si no me equivoco, un ratito, voy a buscar el nombre, es fractura de Jones, si no me equivoco. Sí, sí, es la fractura de Jones, ¿ok? Fractura de Jones. Entonces, esta porción, si se dan cuenta del dedo, del quinto metatarsiano, se suele fracturar, es común, pero ¿durante qué movimientos, no? Si me dices que cuando te caes solo te doblas el pie, que lo más probable es que te lesiones algún ligamento y tal. La fractura de Jones es cuando saltas y caes mal, ¿ok? O sea, saltas y caes con un pie invertido. Pero en realidad estas fracturas no son porque caes directamente en el hueso y el hueso se parte en mil, no, sino porque hay una mala coordinación entre los músculos. Recuerden de que todos los músculos de la pierna, que son grandes, se insertan en estos huesos del tarso, exacto, como en el básquet, ¿no? La fractura de Jones, cuando tú la lees, por ejemplo, en Up to Date, te la mencionan como aquella fractura del basquetbolista torpe, la fractura del basquetbolista torpe. ¿Por qué torpe? Porque no sabe caer. Entonces, cuando caes mal, ¡pum!, caes con el pie invertido, entonces ¡pac!, ahí te puedes fracturar, incluso esta pequeña porción, ¿no?, de la base del quinto metatarsiano. De por sí no hay como que se pueda fracturar otro hueso solo por caer, ¿no? O sea, quizás, como les digo, lesiones a nivel de tendones o ligamentos, pero esa fractura de Jones sí es común, que sí es común. Es una de las que les podría mencionar, ¿no? A nivel de la clínica. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, porque, bueno, en práctica sobre todo, porque, como les mencionaba, va a ser una mala coordinación y va a ser como que
mi pie me indica para ir a un lado, pero mi tendón me está jalando para el otro lado, y ahí es donde el huesito, sobre todo esta parte que está débil, que está libre, es quien sufre toda esa diferencia de fuerzas y ¡pic! En cierto momento se llega a fracturar, ¿ok? Se llega a fracturar, que puede ser una fractura completa o una fractura parcial. Ujú. En el resto, y ahora, en el resto, ¿por qué no? Justo pasando a la diapositiva, ¿por qué no se fracturan el resto de huesos? Porque están muy unidos, ¿ok? Están muy unidos. Recuerden que sus articulaciones, si bien son artrodias, están muy unidos, pero ¿por qué están muy unidos? Por los ligamentos. Miren todos los ligamentos que hay en el pie. No pretendo que se aprendan esto de memoria, ¿ok? Ni para aquí, algunos quizás ya para lo que es venir a hacer sus clases en la universidad, pero mi interés aquí es demostrarle el por qué están unidos, el por qué el pie no se fractura fácilmente, ¿ok? Como muy bien me preguntaron, la verdad, muy válida la pregunta, relaciónalo con la clínica, Kevin. A mí ya está bien que me hayas mencionado los huesos, pero ¿cuál es la importancia clínica? O sea, a mí, ¿de qué me importa? ¿Cuál va a ser lo importante que yo diga, ah, entonces esto sirve para esto? Y cuando ustedes relacionan dos conocimientos, el que ya tienen y el que están aprendiendo, que yo les estoy enseñando, de esa manera se consolida ambos aprendizajes, se consolida el aprendizaje. Entonces, ¿de qué me sirve tantos huesos si no voy a saber que en realidad están unidos por ligamentos, tantos ligamentos que evitan que justamente se fracturen? Aparte, otra función que es evitar que se fracturen esos huesos gracias a los ligamentos, también permiten que estén muy unidos. ¿Por qué? Porque el pie tiene que funcionar como un solo hueso. ¿Y por qué como un solo hueso? Porque como les vuelvo a mencionar, va a recibir toda la fuerza de nuestro peso, ¿no? Todos los newtons, 600, 700 newtons, por ahí algunos 400, 500 newtons, todo el peso va a ser distribuido por el pie. Y por eso tiene que estar muy bien unido, muy bien encajado para que tenga una correcta distribución. Acá está. Vendrían a ser los ligamentos. Dentro de los más importantes que les puedo mencionar está el ligamento deltoideo. ¿Ok? El ligamento deltoideo que está a nivel, a nivel medial. ¿Ok? Esta es la tibia. Este es nuestro primer dedo, el dedo gordo o el hallux. Y estos vendrían a ser los ligamentos que lo conforman al ligamento deltoideo, que vendría a ser el tibiotalar posterior, es decir, entre la tibia y el astrágalo, pero posterior. El tibio calcáneo, entre la tibia y el calcáneo. Y el tibio navicular, entre la tibia y el navicular. ¿Ok? Recuerden, el ligamento deltoideo es un ligamento medial, entonces por ende si es medial, se va a articular con los tres huesos que tiene más cerca medialmente, que es el astrágalo, el calcáneo, ¿no? Que están inmediatamente debajo de este, y el navicular, que es el hueso medial, que también está proximal. Entonces, tibio talar posterior, tibio navicular y tibio calcáneo. Tibio navicular, tibio calcáneo. Listo, ¿qué otros ligamentos podemos mencionar? Podemos mencionar al ligamento talonavicular, mira, entre el astrágalo y el navicular. Este que sí es importante, que es el calcáneo navicular plantar, ¿ok? Calcáneo navicular plantar. ¿Por qué? Porque me une al sustentáculo tali, ¿ok? Con el navicular, calcáneo navicular, pero a su nivel plantar. Une el sustentáculo tali con el navicular para formar, ¿se acuerdan qué surco? ¿Se acuerdan que acá había un surco? ¿Para quién? A ver quién se acuerda para quién era este surco. Por debajo del sustentáculo tali, que lo habíamos visto desde una vista inferior. Les decía, superiormente estaba el surco del calcáneo, pero inferiormente estaba el surco ¿para qué tendón? Exacto, ¿no? El flexor largo del dedo gordo. Muy bien. El flexor largo del dedo gordo iba a transitar por acá. Entonces, para completar su pasaje, acá tenemos al ligamento calcáneo navicular plantar. Luego tenemos el ligamento plantar largo, ¿ok? No sé si alguna vez han sentido que su planta puede estar tensa o este es el ligamento en el que muchas veces se provoca una tendinitis e incluso la fascia que lo recubre una fascitis plantar, ¿ok? Cuando de repente caminan mucho, el pie está en una mala posición, se llega a inflamar este ligamento en conjunto con la fascia, ¿no? La fascitis plantar, el ligamento plantar largo, también tiene relevancia clínica. Estos ya no muchos, ¿no? Los ligamentos cuneonaviculares dorsales, ligamentos de la primera articulación tarsometatarsiana, los otros tarsometatarsianos, ya son ligamentos bien chiquititos, pero que en conjunto
conforman esta unidad que vendría a ser el pie. Acá miren, a nivel, desde una vista lateral, tenemos muchos más. Tenemos al calcáneo fibular, ya con el peroné, al tibio fibular anterior, al tibio fibular posterior, ¿ok? Al talo fibular, ese es el que habíamos visto, el talo fibular, pero en este caso posterior. ¿Qué más? Acá está el talón navicular, ¿ok? Y varios ligamentos, y acá vemos el mismo, ¿no? Al ligamento plantar largo, que el ligamento plantar largo es el mismo. Entonces, dentro de los más importantes está este, el deltoide, que acuérdense que son tres, el tibio talar posterior, tibio calcáneo y tibio navicular. Luego está el calcáneo navicular plantar y el ligamento plantar largo, ¿no? Son los más importantes, o los que a veces llegan a preguntar. Listo. Ahora, una vez de que hemos entendido que este pie ya tiene dos funciones, ¿no? Por lo menos, que vendría a ser la de recibir nuestro peso, la movilidad, también va a ser una estructura de tránsito, como les estaba mencionando, ¿no? A nivel del tobillo va a ser una zona de transición o zona de tránsito, mejor dicho, de recorrido de los músculos que venían de la pierna y se insertaban en el pie. Y estos van a formar las famosas correderas, ¿no? Las famosas correderas. Pero estas correderas, obviamente, que son el recorrido, estas vainas que permiten que el músculo recorra y se mueva libremente, libre e individualmente, por lo que es la región del tobillo, toda la región del pie, van a estar cubiertos por aquellos bandas fibrosas conocidas como retináculos, ¿ok? Vamos a tener tres retináculos, dos extensores y un flexor. Los extensores se encuentran a nivel del dorso del pie, ¿ok? Miren, acá tenemos al retináculo extensor superior, al retináculo extensor superior y al retináculo extensor inferior, que va a ser el más importante, que tiene forma de Y. Se divide de lateral hacia medial, ojo, de lateral hacia medial, va a ser en forma de Y. ¿Ya ven? Ahí de Y, ahí lo ven. Y por último, también tenemos al retináculo flexor, que va a estar a nivel medial, ¿ok? En la región interna del pie. Ahora, nosotros esas zonas siempre la conocemos como tobillo, ¿verdad? Tobillo. Como tobillo, de repente te golpean en la región interna del pie y dices, ah, me golpearon el tobillo, pero si te golpean en la región externa, también dices, ah, me golpearon el tobillo. Estas regiones, ¿ok? Estas regiones que ya hemos visto que van a estar marcadas, o estas prominencias óseas que están marcadas a nivel, a dicho nivel, miren, esta es nuestra pierna, acá tenemos, ¿no? Y las prominencias óseas, que son el tobillo que bien mencionan, y acá ya viene nuestro pie. Aquí está. Estas prominencias óseas tienen que saber que son los malleolos, ¿verdad? Un malleolo medial, un malleolo lateral, de la tibia, peroné. Listo. Pero por debajo de estos malleolos, miren, acá vemos al malleolo lateral, ¿ok? Por debajo de estos malleolos van a transitar ciertas estructuras, ¿ok? Van a transitar ciertas estructuras. Por ende, ¿ok? El canal de tránsito, si yo le saco este tendón, vamos a ver de que queda un canal de tránsito. Volvemos acá. Por aquí, miren. Por aquí van, por donde está lo verdecito, van a transitar ciertas estructuras. Esta zona de tránsito por acá también, esta zona de tránsito van a llamarse canales retromaleolares, ¿ok? Canales retromaleolares o calcáneo-maleolares. ¿Por qué? Retromaleolares porque van a ser por detrás del maleolo. Y calcáneo-maleolares porque también se ubican entre el calcáneo y el maleolo, ¿no? Es lo mismo. Pueden recibir ambos nombres. Lo que tienen que saber es que va a haber un canal retromalleolar externo o lateral, que es este de aquí, y un canal retromalleolar interno o calcáneo malleolar interno. Listo. Ahora, dicho esto, comenzamos con el orden de las correderas. Les decía, las correderas van a ser aquellas vainas fibrosas que envuelven a uno o más tendones para que estos puedan realizar su función de una manera independiente, sin tener que estar desplazándose, ¿no? Sin que un tendón se vaya por encima del otro, etcétera. Y para que sea más organizado, cada uno tiene su propio vagón, por así decirlo, que vendrían a ser estas correderas. Para enumerarlas, porque en realidad sí tienen un orden, vamos a comenzar de la región interna y dorsal del pie. ¿Ok? Van a ser todos los tendones que lleguen al pie, que vienen de la pierna. Interna y dorsal del pie. Entonces, más o menos a nivel del dedo gordo, por acá. Por acá vamos a comenzar, ¿ok? Comenzamos con el primer tendón que vemos a ese nivel, que es el tendón del tibial anterior. Acá no lo ven mucho, pero es este de aquí. El que menos se ve, ese es nuestro tibial anterior.
Tiqui, 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 tiqui. Acá justo lo estaba mencionando. Vamos a ver si borramos esto. Ahí está, ¿no? Ahí está, les decía. El último que se ve, ese es nuestro tibial anterior. Luego, una vez que sigue el tibial anterior, vamos a irnos abriéndonos, ¿ok? O sea, vamos hacia el lateral. En ese orden vamos a seguir. Entonces, si ese es el tibial anterior, seguimos con el flexor, perdón, el extensor largo del dedo gordo, ¿ok? Extensor largo del dedo gordo o el hallux. Acá está, acá lo vemos. Siguiente, ¿a quién vemos? Ah, vemos este, ¿verdad? El extensor de los dedos, ¿ok? Y bueno, también el tercer fibular. Extensor largo de los dedos, tres. Luego, seguimos. Ah, ahora estamos viendo a quiénes. Estamos viendo a una sola corredera, ambos músculos fibulares o peroneos, ¿no? Fibular largo y fibular corto. Acá, cuarta corredera, esta. Ya que bien, acabé. No, ¿por qué? Porque hemos iniciado acá y estamos terminando como por acá. Falta dar la vuelta. Y al dar la vuelta nos vamos a encontrar con más tendones. Como estamos dando la vuelta por detrás, ¿ok? ¿Cuál vendría a ser el siguiente tendón que nos encontramos? Este de acá, que es el flexor largo del dedo gordo. Flexor largo del dedo gordo. Luego, seguimos. Este de acá. Este es el flexor largo de los dedos. Y por último, este de acá, que es el tendón del tibial posterior. ¿Ok? De nuevo, Kevin, me perdí. No se preocupen. Vamos a borrar todo. A ver, hay una opción para borrar todo. Ya está. Borré todo. Chévere. Vamos a señalarlo con el láser ahora, para que esté más limpio. ¿Ok? Primer tendón, tibial anterior. Recuerden, iniciamos de la parte dorsal medial del pie. Dorsal medial del pie. Acá. Entonces, el primer tendón que vemos es el tibial anterior, ¿no? Se insertaba en la base, el primer metatarsiano, etcétera. Ya. Tibial anterior. Y luego Kevin me ha dicho que me voy todo lateral. Todo lateral. Entonces, segunda corredera. Ah, segunda corredera. Acá en esta imagen lo estoy viendo. Siento que se está yendo. Como esto es lateral, esto debe ser medial. Se está yendo hacia el dedo gordo. Y estoy en la región anterior, por ende es la región extensora. Debería ser mi de extensor largo del dedo gordo, ¿verdad? Extensor largo del dedo gordo. Muy bien. Tercera corredera. Ah, estoy viendo esto que son varios, entonces debe ser algún músculo que base los dedos y está en la región anterior o extensora, entonces es el extensor de los dedos, muy bien, extensor largo de los dedos, pero también está el tercer fibular, también está metido el tercer fibular. Luego seguimos lateralizándonos. Ah, vemos a los dos peroneos que Kevin me dijo que van juntos. La cuarta corredera es el fibular largo y el fibular corto. Y ahora damos la vuelta y al dar la vuelta por acá vemos en orden inverso. Primero al flexor largo del dedo gordo, luego al flexor largo de los dedos y por último al tibial posterior. ¿Ok? Al tibial posterior. Entonces, no se olvide. Y eso es con respecto a las correderas y con respecto a los canales retromaleolares o calcáneo-maleolares internos y externos. A nivel del externo no tenemos mucho, ¿ok? Solo tenemos justamente a la cuarta corredera, que son los tendones del músculo fibular largo y fibular corto. Pero a nivel del canal calcáneo-maleolar interno, en orden de anterior a posterior, ojo, este orden es de anterior a posterior. ¿Por qué? Porque aquí las correderas, digamos que el orden va a ser de medial hacia lateral y de dorsal hacia plantar. Lo que quiero que me entiendan es de que este orden va a ser totalmente inverso. Va a ser inverso. Para que no se confundan, por favor, traten de estudiarlos separados y luego ya pi, lo unen. ¿Ok? Va a ser inverso. ¿Por qué? Porque si es anterior a posterior, primero a quién vemos? Al tibial posterior. Acá es primero, acá es último. ¿Ok? Primero tibial posterior. Luego, al flexor largo de los dedos. ¿Ok? Flexor largo de los dedos. Acá también, flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Luego vamos a ver de que en este canal no solo van a transitar tendones, sino también estamos viendo estructuras vasculares y estructuras nerviosas, ¿no? Un paquete vasculo-nervioso. ¿Qué estructuras transitan por ahí aparte de los tendones? Tenemos a la arteria tibial posterior, a la arteria tibial posterior, obviamente a las venas, vamos a ponerle acá, y venas satélites, las venas tibiales posteriores, y también tenemos al nervio tibial. Acuérdense, el nervio tibial siempre está posterior a la arteria, al nervio tibial. El nervio tibial está posterior a la arteria. Y por último, el último tendón que nos faltaba es el flexor largo del hallux o el flexor largo del dedo gordo. ¿Ok? El flexor largo del dedo gordo, hallux es lo mismo. Entonces, ese es el contenido del canal calcáneo malar interno. Cuando les pregunten cuál es el contenido del canal calcáneo malar interno, acuérdense que son tres tendones y el paquete vasculonervioso, que es tibial posterior y nervio tibial, ¿verdad?
Esto también les va a servir en el momento de sus prácticas. Si se lo aprenden en este orden, van a ver que literalmente por ese canal retromaleolar o calcáneo maleolar interno van a estar pasando el mismo orden. Primero va a pasar el tibial posterior, luego el flexor largo de los dedos y luego el flexor largo del hallux. Entonces, de esa manera ya pueden reconocer mejor manera los músculos. Listo. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos, para pasar con biología? No sé, nos hemos demorado bastante, ¿ah? No, todo claro, listo. Pasamos a los músculos. Dentro de los músculos vamos a ver que son cuatro capas plantares y una capa dorsal, ¿ok? Cuatro plantares y una dorsal. Las plantares se van a dividir de superficial a profundo, obviamente. Son cuatro capas. La primera es la más superficial, la segunda un poquito más profunda, tercera y así. En la primera capa, que es la capa más superficial de la planta del pie, vamos a encontrar a tres músculos, ¿ok? AFA. Acuérdense de AFA. De repente acuérdense de Rafa, que de Rafa ya. Rafael, quien se llama Rafael o tiene algún amigo, primo, hermano, o cualquier persona cercana que se llame Rafael, acuérdense, Rafa, que Rafa, AFA. ¿Por qué? Porque vamos a tener a dos abductores, obviamente si son abductores van a ser de ambos dedos, del dedo gordo y el dedo pequeño, es decir, los dedos que están a los extremos, dedo gordo está medial, dedo pequeño está lateral, y F de flexor corto, pero en este caso de todos los dedos, ¿ok? De todos los dedos. Entonces, el abductor del dedo gordo y en conjunto con el resto de músculos van a insertarse en el calcáneo, ¿ok? Los tres se insertan en el calcáneo, 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 en la aponeurosis plantar, plantar, plantar. Solo que el abductor del dedo gordo también va a tener ligera inserción en el retináculo flexor. No es de tanta importancia, pero igual, ¿no? Acá a nivel del retináculo flexor, nivel. Entonces viene de calcáneo y la aponeurosis plantar. ¿Y en dónde se insertan? El abductor del dedo gordo, obviamente. Vamos, les voy adelantando de que estos van a ser nuestros dedos del pie, ¿no? Ahí está el dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo, ¿verdad? En la mano, vamos a poner mi camarita esa. En la mano, ¿se acuerdan de que los movimientos de abducción y aducción se realizaban a partir del dedo medio, ¿no? El dedo medio era quien no se movía. Yo realizo aducción, lo acerco al dedo medio. Abducción, lo alejo del dedo medio, ¿ok? Es quien no se mueve, el dedo medio. En el pie no va a ser el dedo medio, ni el tercer dedo. Va a ser el segundo dedo, ¿ok? El segundo dedo va a ser nuestro eje a nivel del pie. Entonces, todos los movimientos de abducción y aducción se van a realizar en torno a este dedo. Si yo abduzco el dedo gordo, hago esto. Si yo lo aduzco, hago esto. Y el resto de dedos de igual manera, hago esto o hago esto para abducir y aducir. Entonces, acuérdense de que el eje va a ser el segundo dedo. Por ende, si es que yo quiero abducir, ok, abducir el dedo gordo, lo estoy alejando. Entonces, si yo lo alejo, esto se va a insertar en la falange proximal, pero en su lado medial, ¿verdad? Porque esto es medial, esto es lateral. Entonces se va a insertar por acá para yo poder abducir. Ya lo vamos a ver ahorita que vemos el gráfico. La inervación va a ser el nervio plantar medial, ¿ok? Con respecto al flexor corto de los dedos, de igual manera se va a insertar en las falanges medias, ojo, en las falanges medias, no en las proximales ni en las distales, en las medias, y se va a insertar en ambos lados, ¿ok? En ambos lados. Va a ser perforado por otro músculo que hemos visto, que es el flexor largo de los dedos. O sea, en este caso, en el pie, el flexor largo perfora y el perforado va a ser el flexor corto de los dedos. De igual manera que sucedía en la mano, ¿no? El flexor superficial era perforado y el flexor profundo lo perforaba, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá. El largo perfora y el corto es perforado. Inervado por el nervio plantar medial y la función obviamente es la flexión de los dedos laterales, ¿no? Y el abductor del dedo pequeño se inserta de igual manera en la base de la falange proximal, pero en este caso ya en su borde lateral, lateral, para que lo aleje. ¿Por qué? Porque se encarga de abducir y flexionar el quinto dedo y este sí va a estar inervado por el nervio plantar lateral. Entonces acá tenemos dos plantares mediales y un plantar lateral. Primera capa, RAFA, les decía, ¿no? AFA, abductores y flexor. Acá vemos el abductor del hallux, que se inserta en el calcáneo, parte del retináculo flexor, la aponeurosis plantar, y se inserta aquí, miren, a nivel de la falange proximal, pero en su cara medial. ¿Por qué? Porque cuando se contraen las fibras y ejerce su función, el tendón se acorta y va a jalar al dedo gordo hacia afuera,
abduce. Abduce y flexiona. En cambio, el abductor del dedo pequeño, lo vemos acá, de igual manera en el calcáneo, aponeurosis plantar, se inserta en el lado lateral. Este lateral este es medial. Lateral, por ende, cuando se contraigan, va a flexionar y abducir al quinto dedo, ¿ok? Lo aleja. Y acá vemos al flexor corto de los dedos, que se inserta de igual manera en la aponeurosis plantar, en el calcáneo. Y en este caso les decía que se iba a insertar en las bases de las falanges medias, pero en ambos lados, no en medial o lateral, sino en ambos lados. Eso lo podemos ver mejor acá. Miren. Uy, ya está. Acá, este es mi flexor corto. Sus tendones son los que son de un gris más oscuro y vean cómo se abre como un ojal ambos, el tendón, perdón, los tendones, cómo se abren a ambos lados de las falanges medias, siendo perforados, ¿por quién? Por el tendón del flexor largo, ¿ok? Del flexor largo de los dedos, acá están, que están de blanco, que viene a través del canal calcáneo malleolar interno. Entonces, ellos van a ser quienes lo perforen. ¿Quién es el perforado? Flexor corto. ¿Quién es el perforante? El que perfora, el flexor largo. La inervación van a ser el abductor y el flexor corto por el nervio plantar medial, y el abductor del quinto dedo, del dedo pequeño, sí va a ser inervado por el plantar lateral. Segunda capa. En la segunda capa, quiero que tengan en cuenta también al flexor largo de los dedos, ¿ok? Siempre el flexor largo de los dedos. ¿Por qué? Siempre que les mencione segunda capa, piensen en flexor largo de los dedos. ¿Por qué? Porque ambos músculos se van a insertar en el flexor, en el tendón del flexor largo de los dedos, ¿ok? Tenemos al cuadrado plantar y a los lumbricales. Ambos se insertan en el flexor largo de los dedos, solo que el cuadrado plantar se inserta distalmente y los lumbricales proximalmente. El cuadrado plantar van a ser del calcáneo, ¿ok? Van a ser del calcáneo y se inserta en el tendón del flexor largo de los dedos. En cambio, los lumbricales se insertan o nacen de los tendones y se insertan en la expansión extensora. Ya les habíamos hablado en mano de lo que era la expansión extensora de los dedos de la mano, igualito va a suceder en el pie, ¿ok? Aquellos que permiten una extensión indiferenciada de las falanges. El cuadrado plantar es inervado por el nervio plantar lateral, ¿ok? Y su función va a ser la flexión de los cuatro dedos. ¿Por qué su función es flexión? Porque si nace el calcáneo y se inserta en el tendón, que justamente va a ser algo así, ¿a quién va a jalar? Al tendón. Entonces va a ejercer la misma función o va a ayudar al tendón en su función de flexionar a los dedos. Los lumbricales, en cambio, se encargan de extensiones, ¿ok? Extensión de las interfalángicas, la interfalángica distal o las falanges medias y distales, pero va a flexionar las falanges proximales. ¿Ok? Las falanges proximales las flexiona. O sea, a ver, si este es mi metatarsiano, una, dos, tres falanges, ¿ya? Va a extender ambas de acá. Entonces va a extender las articulaciones interfalángicas, extiende las interfalángicas y me flexiona la metatarsofalángica. Igual que la mano, ¿ok? Igual que la mano. Igual que la mano, los lumbricales, los lumbricales en este caso se va a dividir en uno y 3, ¿ok? El uno que es el más medial, que es del segundo dedo, que está inervado por el nervio plantar medial, y los otros tres que van al tercer, cuarto y quinto dedo, que están inervados por el nervio plantar lateral. Aquí vemos, les decía, segunda capa siempre piensen en quién, tendón del flexor largo de los dedos. ¿Por qué? Porque ambos se insertan. Acá vemos al cuadrado plantar, miren, viene desde el calcáneo, se está insertando en el tendón, ¿ok? En el tendón del flexor largo de los dedos. Solo que acá yo les digo borde posterior lateral. ¿Por qué? Porque este borde es posterior y lateral, el borde posterior lateral. En cambio, los lumbricales nacen de los tendones propios ya del flexor largo de los dedos y se van hacia la cara dorsal las expansiones extensoras, ¿no? Acá están los lumbricales. Uno, dos, perdón, uno, vamos a poder dibujarlo de otro color. Este. Uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Donde el primero va a ser inervado por el nervio plantar medial y los otros tres el nervio plantar lateral, al igual que el cuadrado plantar, ¿sí? El resto es nervio plantar lateral. Siguiente. Los tres, bueno, de la tercera capa, que en este caso ya no va a ser Rafa, sino va a ser Faf, o sea, al revés. Faf, va a ser dos Fs y un A. Las F van a ser de flexor corto, de igual manera, para ambos extremos, del dedo gordo y del quinto dedo, o el dedo pequeño. Y el A ya no va a ser de abductor, sino va a ser de aductor, de aductor. Entonces tenemos al flexor corto del dedo gordo que nace en el cuboides y en el cuneiforme lateral, ¿ok? Nace en el cuneiforme lateral.
¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige hacia las bases la falange proximal del primer dedo, ¿ok? Es la falange proximal del primer dedo. Como es el dedo gordo, va a ser inervado por el nervio plantar medial y su función justamente va a ser la flexión. El aductor del dedo gordo, al igual que el aductor en la mano, va a tener dos cabezas, ¿no? Su cabeza transversa, que se inserta en los ligamentos plantares, y la cabeza oblicua, que se inserta en las bases, ojo, no cabezas, sino en las bases del segundo al cuarto metatarsiano, es decir, segundo, tercero y cuarto. Distalmente, ¿dónde llega este aductor del dedo gordo? Llega hacia la falange proximal lateral, ya no medial, acuérdense, lateral del primer dedo. ¿Por qué? Si volvemos a mi grafiquito acá, este, que era el abductor, se insertaba en el borde medial porque lo iba a alejar, pero el aductor se inserta en el borde lateral porque lo va a acercar, ¿ok? Lo va a acercar. Lado lateral, inervado por el nervio plantar lateral. Su función es la aducción. Y el flexor corto del quinto dedo que se inserta en la base del quinto metatarsiano hacia la base de la falange proximal, es decir, va de dedo a dedo, solo que de hueso a hueso. Inervado por el plantar lateral y su función va a ser la flexión. Acá tenemos, miren, acá tenemos al aductor largo. Acá tenemos el aductor largo. A ver, un momento. Ya saben, miren. Acá tenemos al aductor largo, que hablo, me está equivocando. Al aductor de la luz, con sus dos cabezas, porción transversa, que se insertaba en los ligamentos plantares, ¿ok? Y su función, su porción oblicua, que se insertaba ¿en dónde? En las bases del segundo, tercer y cuarto metatarsiano, ¿ok? Acá. Cabeza oblicua y cabeza transversa. Luego tenemos al flexor corto del dedo pequeño, o del quinto dedo, que venía del metatarsiano, de la base del quinto metatarsiano hacia la base del falange proximal, les decía, ¿no? De hueso a hueso, del mismo dedo. Y por último teníamos al flexor corto del dedo gordo, que tiene una doble inserción a nivel de ambos lados de la base de la falange proximal. Y se dan cuenta, también cruza, ¿ok? También es oblicua su orientación, por eso es cuboides y incluso navicular, llega hasta el navicular lateral, o el tercer navicular. Entonces este es mi flexor corto. Todos inervados, a excepción del flexor corto del hallux, que es por el nervio plantar medial. El resto va a ser inervado por el nervio plantar lateral, ¿no? Tanto el aductor como el flexor corto del dedo pequeño. Y por último, en la cuarta capa de la planta del pie ya encontramos a los interóseos, que de igual manera, como en la mano, los interóseos plantares, que en el caso de la mano eran palmares, aducen y los dorsales abducen, ¿ok? Igual que en la mano, los interóseos dorsales son bipeniformes, sí, bipeniforme, no, doble P no es una P. Los dorsales son bipeniformes y los plantares son unipeniformes, es decir, unos van a tener dos orígenes y los otros van a tener un origen. Un origen, dos orígenes. Los intereses plantares nacen de los metatarsianos, tercero, cuarto y quinto en su lado medial, y los dorsales de todos los metatarsianos de manera adyacente, es decir, todos los metatarsianos que comparten caras, es decir, todos prácticamente. La inserción distal de los plantares va a ser en las falanges proximal mediales, justamente el tercero, cuarto y quinto, ¿ok? Casi como el flexor corto del dedo pequeño que habían visto acá, ¿no? Que va de metatarsiano a falange proximal, lo mismo, solo que este flexor corto va a la base. Los interóseos plantares van a su lado medial. Lado medial, lado medial, lado medial. Pero, uy, perdón, me adelanté, ya. Inervados también por el nervio plantar lateral. Acá toda esta capa va a ser inervada por el nervio plantar lateral. Su función va a ser la aducción, como les mencionaba, y los dorsales, el primero se va hacia el lado medial del segundo dedo, pero Kevin me había dicho que, si estos son mis dedos, el eje es este, ¿verdad? Ya. Si el primer interóseo dorsal se inserta en la falange proximal del segundo dedo, pero en el lado medial, es decir, acá, va a funcionar y me va a mover a mi segundo dedo, ¿no? Lo va a mover hacia medial. Pero yo he dicho que el segundo dedo nunca se mueve. Ah, entonces tengo que tener otra inserción, pero a nivel lateral, para que esas fuerzas se contrarresten y el dedo no se mueva. Es decir, como que uno me jala por un lado, otro para el otro lado y yo me mantengo en equilibrio. Por ende, el segundo, tercer y cuarto lumbrical, sobre todo el segundo, es quien se inserta en el lado lateral del segundo dedo, el tercero a nivel del tercer dedo y el cuarto del cuarto dedo. ¿Ok? Y de esta manera ayudan a abducir, es decir, alejar a los dedos del eje que vendría a ser el segundo dedo. Función, abducción, inervación, plantar lateral.
Aquí los vemos, plantares unipeniformes, aducen, ¿no? Miren, se insertan en el lado medial. ¿Por qué? Porque se acercan los dedos al dedo, al segundo dedo. En cambio, los interosseos dorsales, que son bipeniformes, se insertan en todos los metatarsianos, caras adyacentes, ¿ok? En todos, ya ven. Pero el primero iba a insertarse en el lado medial y el segundo, tercero y cuarto en el lado lateral. Estos alejan, ¿verdad? Alejan, aleja. Listo. Acá también tenemos a los interosseos dorsales y a los interosseos, perdón, a los interosseos dorsales y a los interosseos plantares. Tres plantares, cuatro dorsales. Y por último, los músculos del dorso del pie, que van a ser dos, ¿no? El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, porque el dedo gordo siempre tiene su propia musculatura, ¿ok? Ambos nacen del calcáneo y el retináculo extensor inferior, por eso les decía que es el más importante, porque tenían forma de Y. La inserción distal del extensor corto de los dedos va a ser el tendón del extensor largo de los dedos, es decir, solo lo apoya en su función, no es que realice gran función, solo lo apoya. Y el extensor corto del dedo gordo sí se inserta en la falange proximal, pero en su cara dorsal. Ambos inervados por el nervio fibular profundo. ¿Se acuerdan de los compartimentos de la pierna, ¿no? Donde el fibular superficial solo inervaba a los músculos fibulares largo y corto, pero el fibular profundo se iba a inervar todo el compartimento anterior de la pierna. Ya, como continúa con el compartimento anterior, llega hacia el dorso del pie a inervar a estos dos musculitos. Extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. Y la función queda de más mencionarles que es extensión. Acá vemos, miren, al extensor corto del hallux y a los extensores cortos de los dedos. Que si se dan cuenta, se insertan ¿en dónde? Se insertan en el mismo tendón del extensor largo, ¿ok? En el mismo tendón del extensor largo. De igual manera acá, pueden ver de que si le hago un zoom, a pesar de que está chiquitito, uy, no puedo hacer zoom, ya sí. Los extensores cortos de los dedos se insertan en el mismo tendón de los extensores largos, ¿no? En el mismo de los extensores largos, pero el del dedo gordo sí se inserta aparte, miren, se inserta aparte, se inserta en la falange proximal, eso sí. Listo. Para terminar con la musculatura, vamos a ver de que el pie también se puede dividir en compartimentos. Un compartimento medial, donde vamos a tener a todo lo que tiene que ver con el hallux, excepto uno. Vamos a tener al compartimento central, un compartimento lateral, que es todo lo del quinto dedo, un compartimento interóseo, que son los músculos más profundos, y un compartimento dorsal, que bueno, ya son los músculos propios del dorso del pie. En el compartimento medial les decía que vamos a ver todos los músculos relacionados con el hallux, excepto uno, que vendría a ser el abductor del hallux, el flexor corto, el flexor largo. Eso con respecto a músculos. Con respecto a estructuras vasculonerviosas, vamos a encontrar a la vena, arteria y nervio plantar medial, ¿ok? Plantar medial, compartimento medial, plantar medial y la fascia plantar medial, que no es de mucha importancia. En el compartimento central, por el otro lado, vamos a encontrar a ¿quiénes? Al flexor corto y largo de los dedos, ¿no? Ambos tendones, al cuadrado plantar, a los lumbricales, no todos se ubican en el centro del pie, y el músculo que nos faltaba, que era el aductor del hallux, ¿verdad? Al aductor del hallux. En el caso del van, acá vamos a encontrar al van plantar lateral, ¿ok? ¿El van plantar lateral se encuentra en el compartimento lateral? No, se encuentra en el compartimento central, ¿ok? No se olviden, por favor. Eso es importante. Y la aponeurosis plantar. En el compartimento lateral, ahí sí a los del quinto dedo sin distinción, que solo son dos, abductor y flexor corto, y en la fase plantar lateral. En el compartimento interóseo, obviamente, a los huesos interóseos dorsales y plantares, a las fases interóseas, y a la vena y arteria, porque no hay nervios, plantares profundos, ¿ok? Que nos va a servir de importancia y lo vamos a aprender ahorita. Por último, del compartimento dorsal, vamos a ver al VAN, al paquete vasculonervioso dorsal del pie, o pedio, y a los extensores corto de los dedos, extensor corto del hallux y a la fascia dorsal. ¿Ok? O sea, cada uno tiene su propia fascia o aponeurosis, tiene sus propios músculos y en su mayoría tienen un acompañante vasculonervioso a excepción del compartimento lateral. Por eso está triste. Listo, chicos. ¿Hacéis alguna consulta? ¿Quieren que repita algún músculo, alguna función? De repente, algo que no entendieron. Todo claro. Gracias. Ya. Entonces vamos a comenzar con la irrigación del arco del pie. ¿Ok? ¿Qué arterias bajaban?
desde la pierna al pie. Dos, ¿verdad? La arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Vamos a comenzar con la región dorsal, es decir, con la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior, cuando transita por el retináculo extensor, ¿ok? Una vez de que supera, es decir, una vez de que atraviesa el retináculo extensor superior, no, perdón, inferior, el inferior que tenemos en forma Y, ¿se acuerdan? Forma Y, sí, pim, 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 ¿no? Donde dos son mediales y uno es lateral. Una vez de que atraviesa el retináculo extensor inferior, cambia de nombre, ¿ok? Cambia de nombre la arteria tibial anterior y pasa a ser arteria dorsal del pie. Por eso les mencionaba acá, van dorsal del pie. O también conocida como arteria pedia. Esta arteria pedia, ¿ok? Nos va a dar ramitas, ramas maleolares, maleolar lateral anterior, nos va a dar ramas maleolares anteromediales, anteromediales, anterolaterales, maleolo para los maleolos, para el tobillo, y va a continuar su recorrido y acá me va a dar una rama muy importante, que es la arteria tarsiana lateral. Dejémosla ahí. La arteria dorsal del pie sigue, 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 y por acá dice, uy, espérate, me olvidé de dar otra rama, voy a dar a la arqueada. Por eso se llama arteria arqueada, porque va a dar una vuelta. Y tanto la arteria tarsiana lateral como la arteria arqueada se casan, se unen y tienen hijitos, ¿ok? Hacen su familia, van a anastomosarse, ¿ok? Van a anastomosarse para formarme lo que conocemos como el arco dorsal del pie. Formantes del arco dorsal del pie, arteria tarsiana lateral y arteria arqueada. ¿La arteria pedia tiene que ver? No, no es formante. Es una formante indirecta, por así decirlo. Pero, porque ambos son ramas de ella, ¿no? Pero no es formante, ¿ok? El arco es formado entre la arteria arqueada y la tarsiana lateral. ¿Cuáles son los hijitos de este arco? Ah, van a ser las metatarsianas dorsales. Esta familia va a tener como hijos a las metatarsianas dorsales, excepto la primera no, esta no. Son la segunda, tercera y cuarta. Bueno, segunda y tercera y cuarta está bien, segunda, tercera y cuarta, no hay quinta. Va a tener a esta colateral, colateral, dorsal del quinto dedo, igual que la mano, colateral, dorsal del quinto dedo, y a las ramas perforantes también, a las perforantes. Ah, ya. Esos son los hijitos, ¿ok? Las perforantes, la colateral dorsal del quinto dedo y las metatarsianas, de la segunda hasta la cuarta. Listo. Ahora, ¿qué más? Kevin, pero tú me has dicho que si la arteria dorsal del pie no forma parte de este arco, entonces va a seguir. Exacto, sigue. La arteria dorsal del pie sigue y a este nivel dice, ¿sabes qué? Yo ya di mis hijos, ya tengo mis nietos, ¿no? Mis metatarsianas, todo. Entonces yo creo que voy a tener un sucesor. Digamos que no hijo ya, sino un discípulo, algo así. Pero por si acaso, ya, si mis hijos y mis nietos ya irrigaron todo el dorso del pie, vamos a tener un sucesor que irrigue, bueno, pues lo que falta y si le sobre, que ayude a alguien más. Ese sucesor se va a llamar arteria plantar profunda, es decir, la rama final de la arteria dorsal del pie es la arteria plantar profunda. Antes, justamente antes de darme la plantar profunda, nos va a irrigar, nos va a dar a la primera metatarsiana dorsal también, como digamos un hijo fuera de matrimonio, por así decirlo. Ya la primera metatarsiana dorsal y estas, obviamente, cada una va a tener sus digitales dorsales. Todas las metatarsianas van a dar lugares a las digitales dorsales. Como pueden ver acá, da a la colateral interna del segundo dedo también. Muy similar a la mano, ¿ok? Solo que en este caso no le prestan tanta importancia a las ramas. Colateral interna del segundo dedo. Y la colateral dorsal externa del quinto dedo. Listo. Y acá tenemos las digitales dorsales del primer dedo. Vamos a dejar a la arteria plantar profunda en suspenso, ¿ok? En puntos suspensivos, porque sabemos de que se está introduciendo a profundidad hacia la planta del pie, pero la vamos a ver después. Acá vemos otro gráfico, en este caso del Gray, un pie izquierdo. Vemos acá está la arteria pedia, dorsal del pie. Le está dando la tarsiana lateral, acá está dando la arqueada, se juntan, forman el arquito bien bonito. Antes de eso me estaba dando a las maleolares, a la maleolar anterior lateral, maleolar anterior medial. Algunas, algunas arterias mediotarsianas o tarsianas, tarsales medias para los huesos. Y antes de darme la arteria plantar profunda, va a darme esta rama que es la primera metatarsiana, donde me va a dar las digitales dorsales del dedo gordo y a las digital dorsal del segundo dedo. Perdón, a la colateral interna del segundo dedo.
Listo. Ahora pasamos con el arco plantar. Por la planta, ¿quién llegaba? Ah, habíamos mencionado que por el canal retromalular interno pasaba la arteria tibial posterior, ¿verdad? Acá está, miren, pasando. Una vez de que llega a la planta del pie, esta arteria tibial posterior se divide en dos: arteria plantar lateral y arteria plantar medial. Plantar medial, plantar lateral. ¿Ok? No se olviden. La arteria plantar medial va a seguir justamente el compartimento medial del hallux, ¿verdad? Todo el compartimento medial. Entonces va a seguir por ahí. En cambio, la plantar lateral, si se dan cuenta, va a llegar al compartimento lateral, pero un poquito, nomás un poquito. Su mayor recorrido, ¿dónde está? En el compartimento central. Entonces acá, digamos que la arteria plantar medial es floja y dice, "Ah, medial, yo compartimento medial, solo voy a mi dedo gordo, al hallux, y llego y seré feliz". Entonces hace eso la arteria plantar medial. Viene de algunas ramitas, no se preocupa por tanto, sigue su recorrido, e incluso da acá a las digitales plantares para el primer dedo, ¿no? Da las digitales plantares para el primer dedo. Ese ya, ahí nomás, ahí quedé. En cambio, la arteria plantar lateral es más pilas, pues agarra y dice, oye, ¿qué? No, yo tengo que darle ramas a todos. Voy a comenzar a dar ramas a los huesos. Esas ramas calcáneas sí son de la tibial posterior, ojo, no se confundan. Voy a comenzar a dar ramas, no sé, naviculares, cuneiformes, astragalinas. Sigue recorriendo, da ramas para los metatarsianos, ¿no? Mire, sigue recorriendo y dice, ah, ya no, solo metatarsiano, sino voy a dar mi colateral externa del quinto dedo, plantar, obviamente. No, acá están mis metatarsianas, plantares, uno, 2, 3, con sus digitales, y ya, y comienza a irrigar toda la planta lateral. Entonces llega un punto, ¿no?, en el que está por acá ya, y dice, "Ah, no veo salida, ya estoy muy cansado, he irrigado a todos los huesos, a todos los músculos, a toda la piel, he irrigado todo y está así a punto de caerse, ya de desvanecerse por el cansancio, pero justo cuando está a punto de caerse, ¡ping!, alguien le agarra la mano, ¿no? Y le dice, hey, no te caigas. Una arteria que viene a su rescate. ¿Quién es? La arteria plantar profunda. ¿Se acuerdan de que la pedia decía, voy a tener mi sucesor para que ayude, como yo he ayudado a todos? Entonces iba a lanzar a la última rama, que es la rama final, que era la arteria plantar profunda, y esta va a ser quien ayude a la plantar lateral y nos va a formar un arco muy bonito que es el arco plantar profundo. ¿Ok? Plantar de plantar lateral y profundo de arteria plantar profunda. El arco plantar profundo. Kevin, si hay un arco plantar profundo, debería haber un arco plantar superficial. Sí existe, no siempre, no todas las bibliografías lo consideran. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, sí lo están viendo, arco plantar superficial. El arco plantar superficial está formado entre la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. ¿Ok? Imagino que en este caso la arteria plantar medial le dio ganas de formar un arquito y formó el arco plantar superficial entre ambas. Pero el arco plantar profundo está formado entre la arteria plantar lateral y la arteria plantar profunda. No se olviden. Este de acá siempre va a estar presente. Este de acá no siempre va a estar presente. Miren esta bibliografía del Gray, de igual manera. Tenemos a la arteria tibial posterior formando plantar lateral, plantar medial, pero nunca se juntan. Miren, no se juntan. La arteria plantar medial va por su rollo y la arteria plantar lateral también va por su rollo. A este nivel que no se ve, se junta con la plantar profunda y me forman el arco plantar profundo. ¿Ok? Acá está, arco plantar profundo. Y un arco plantar superficial acá no lo mencionan, no lo mencionan, como pueden darse cuenta. Entonces, por eso les digo, ¿no? Es bueno que sepan de ambos arcos, pero el más importante es el arco plantar profundo. Ahí está, arco plantar profundo. Ahora, algo que no sé si se han dado cuenta, ¿no? Es que, bueno, las ramas del cerco plantar profundo son las metatarsianas, ya les mencioné, las metatarsianas plantares y la colateral externa del quinto dedo. Esas metatarsianas dorsales, perdón, plantares, me van a dar nuestras digitales plantares propias. Pero si se dan cuenta, miren, en ambas bibliografías nos mencionan de que estas digitales llegan hasta el punto más extremo, miren, ¿no? Hasta aquí, aquí también. Y las digitales dorsales, miren hasta dónde llegan. No llegan hasta el extremo, llegan hasta antes, ¿verdad? Hasta la falange distal nomás llegan. Y eso, que con las justas. Tiene cierta importancia clínica, ¿ok? Tiene cierta importancia clínica. Miren, acá vemos cómo se anastomosan ambos arcos. Acá están las perforantes del arco dorsal, que se llegan a formar anastomosis con el arco plantar profundo, ¿ok? Plantar profundo. Acá tenemos nuestras metatarsianas, que bueno, también a veces tienen ramas dorsales.
¿Por qué? Porque la arteria digital dorsal no llega hasta el final. No llega hasta el final. Entonces, la arteria digital plantar tiene que dar ramitas dorsales para que le ayude a irrigar. Y aún así sigue siendo insuficiente. En la mano sí teníamos que ambos arcos, teníamos dos arcos, ¿no? El palmar superficial, el palmar profundo y luego tenemos el dorsal. Los tres arcos, los tres llegaban, bueno, los tres no, pero dos de ellos sí llegaban hasta la punta de nuestros dedos. En el caso del pie no es así. Solo uno llega, ¿ok? Por ende, la irrigación no es tan rica como en otras áreas de nuestro cuerpo, en los dedos del pie. ¿Qué provoca esto? Que las personas sean más propensas a desarrollar insuficiencia arterial a este nivel, al extremo, al nivel distal del pie, ¿no? Al extremo del pie. Kevin, ¿y en qué casos yo veo insuficiencia arterial? ¿Qué es eso? No me confundas. La insuficiencia arterial es cuando nuestros vasos se dañan y no llegan a irrigar, no llega a cumplir su función de irrigar y llevar sangre a nuestros órganos, en este caso a nuestros huesos, a nuestro músculo, a nuestra piel. ¿Y qué comienza? ¿Qué comienza a aparecer? Comienza a aparecer necrosis. El tejido, al no ser irrigado por la sangre, se muere, se vuelve negro, se necrosa, las células mueren, ¿ok? Y eso se produce en una patología muy, muy conocida, que es el pie diabético. El pie diabético, el azúcar, ¿qué hace? El azúcar en grandes cantidades en nuestra sangre lesiona los vasos sanguíneos. Y al lesionar los vasos sanguíneos, obviamente lesiona a los más chiquititos. Exactamente, muy bien. A los más chiquititos, ¿verdad? A los más chiquititos que se encuentran a nivel distal, justamente a nivel de nuestros dedos del pie. Y por ahí comienza a necrosarse y comienza a necrosarse y comienza a necrosarse. El vaso comienza a funcionar cada vez menos. Como hay poca sangre, es el quien más rápido se necrosa. Y por ende, los pacientes con pie diabético comienzan a perder dedos, primero, comienzan a perder dedos. Y cuando ya su diabetes es muy mal controlada, ya comienzan a perder ya el pie, la pierna, el muslo, hasta distintos niveles, ¿verdad? Entonces, esto tiene importancia clínica. Las arterias digitales dorsales no llegan hacia el extremo, hacia la porción distal del pie, pero las plantares sí. Y es por ello de que esto tiene una pobre irrigación. Una importancia clínica a tener en cuenta. Y acá vemos, miren la gran irrigación del tobillo, ¿ok? El tobillo sí está bien irrigado, toda la región malleolar, las ramas calcáneas, astragalinas. No les suelen preguntar esto, pero también es para que tengan o noten la importancia de la irrigación, que van a ser tres arterias las principales que irrigan, ¿verdad? La tibial anterior, la tibial posterior y también la fibular llega a proporcionar ramas a nivel de lo que es los huesos del tarso para que no digan como que la arteria fibular me la enseñaron y nunca vi dónde terminaba. Bueno, termina acá, dándome ramas calcáneas, ¿ok? Ramas calcáneas y ahí queda. La tibial posterior también me da las ramas, bueno, sus terminales son las plantares, ¿no? Plantar medial, plantar lateral, pero antes le iba a dar ramas calcáneas también. Acá están las ramas calcáneas que veíamos acá. Ramas calcáneas son las ramas calcáneas. También va a dar ramos comunicantes para comunicarse con la fibular, con la tibial anterior. La tibial anterior de igual manera me va a dar la dorsal del pie, tarsiana lateral y arqueada, ¿verdad? Y también ramas calcáneas, astragalinas, etcétera. Ahora, con respecto al drenaje venoso, íbamos a tener un drenaje venoso profundo y superficial. El profundo no le tomamos mucha importancia porque es igual a las arterias. Es decir, arteria plantar profunda, vena plantar profunda, algo así, ¿no? Lo mismo siempre. En cambio, en el drenaje venoso superficial que hemos seguido a lo largo de todo miembro inferior, habíamos visto a las safenas, ¿no? A las venas safenas. Ya habían visto conmigo en la región crural a la vena safena magna, safena mayor, y de repente en la región de la pierna han visto a la safena menor. Estas tienen origen en el pie, por eso acá sí es importante estudiar al drenaje venoso superficial. Formantes de la vena safena magna, arco o red venosa dorsal del pie, más vena marginal medial del pie. Marginal medial más red venosa dorsal del pie me forman a la vena safena magna. Y a la safena menor que iba a transitar por la zona posterior de la pierna, sus formantes van a ser, sus formantes van a ser vena marginal lateral del pie, ya no medial, y a la red venosa, pero plantar, ya no dorsal, ¿ok? O sea, extremos. Mientras que la vena safena magna la forma el dorso y la región medial, ¿no? La vena medial, marginal medial del pie y la red venosa dorsal, la safena menor se forma la planta y la región lateral, la red venosa plantar y la vena marginal lateral. Listo. Y esto es para que vean un poquito lo que es el nervio tibial y algo muy importante para sus prácticas que
ya como estamos terminando esta clase, la pueden tomar en cuenta, es de que el nervio tibial iba a transitar por el canal retromalleolar interno, ¿verdad? Junto a la arteria tibial posterior, pero el nervio tibial siempre se divide antes que la arteria. Entonces, no siempre van a verlos preparados muy bonitos, pintaditos, amarillo y rojito, y que alguien te diga, esta es arteria, esta es nervio. De repente en tu examen te pueden poner el peor preparado del mundo donde solo ves rayas, ¿no? Ves rayas, ahí ves algunas como que sogas, algo así. Y vas a decir, uy, ¿cuál es el nervio? ¿Cuál es la arteria? No me acuerdo, te pones nervioso o nerviosa, no sabes qué hacer. Ah, ya, recuerda, el nervio tibial siempre se divide antes. Miren, cuando vemos la planta del pie, a nivel del canal calcáneo malleolar, ya se dividió. En cambio, la arteria se está dividiendo recién. ¿Ok? El nervio siempre se divide antes, no se olviden, por favor. Y nos va a dar dos ramitas, que es el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Plantar medial inerva más piel que músculos. ¿A qué músculos inervaba? Flexor corto del hallux, abductor del hallux, ¿cuál más? Al primer lumbrical, ¿no? Y a esos principalmente. En cambio, el plantar lateral inervaba a quiénes? A los dos del dedo pequeño, flexor y abductor, al aductor del hallux, a los tres lumbricales, a los interóseos, etcétera, al cuadrado lumbar. Y bueno, por el lado del dorsal, que no he puesto imagen, pero acá tenemos la inervación sensitiva, quienes iban a llegar iba a ser el nervio fibular profundo, ¿verdad? Porque el fibular profundo inerva más músculos, poca piel. Siempre los nervios son así. Si inerva muchos músculos, inerva poca piel. Si inerva mucha piel, inerva pocos músculos, ¿ok? Para que como que se complementen. Entonces, esta es la inervación sensitiva del pie, donde vemos a nivel dorsal que llegaba el nervio fibular superficial. ¿Por qué? Porque solo me inervaba dos músculos, entonces me va a inervar mucha piel. ¿Ok? Mucha piel, casi todo el dorso del pie inervado por el nervio fibular superficial, a excepción de este espacio, conocido y muy preguntado como el primer espacio interdigital, o el espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. Acuérdense, primer espacio interdigital, ¿por quién está inervado? Por el nervio fibular profundo. Ah, nervio fibular profundo. Muchos músculos, los del dorso del pie, los del compartimento anterior de la pierna, poca piel. Un poquitito nomás. Primer espacio interdigital. Luego, eso sí, las porciones distales de los dedos, sobre todo a nivel de las falanges distales, van a estar inervados por los nervios plantares. ¿Qué distribución sigue? Los tres mediales y medio, es decir, la mitad medial del cuarto y los tres mediales, inervados por el nervio plantar medial. Les decía, medial, pocos músculos, mucha piel, lateral, muchos músculos, poca piel. Entonces, más piel de la planta va a ser inervado por el nervio plantar medial y poca piel de la planta va a ser inervado por el nervio plantar lateral. ¿Ok? No se olviden. ¿Qué inerva el nervio plantar lateral? La mitad del cuarto, mitad lateral del cuarto y el quinto dedo. ¿Ok? A nivel de la planta, pero a nivel del dorso, la porción distal de la mitad lateral del cuarto y el quinto dedo. Cambio el nervio plantar medial, ¿qué inerva? Ah, inerva, no sé, pues la mitad medial del pie y con respecto a los dedos, inerva los tres mediales y al cuarto, pero en su lado medial, ¿no? Su mitad medial. Por favor, no se olviden de esta distribución. Ahí está, mejor vista. También el nervio tibial va a arrojar unas ramas, que es el calcáneo, las ramas calcáneas del nervio tibial, no hay problema con eso. Y lateralmente, no se olviden que tenemos al nervio cutáneo dorsal lateral del pie, que es una terminación del nervio sural que habían visto en la pierna. Y medialmente íbamos a tener al nervio safeno, ¿no? Que era una rama de lo que era el nervio cuádriceps. ¿Se acuerdan? Perdón, nervio cuádriceps. El nervio femoral. El nervio femoral yo les había explicado que era como una personita. Donde teníamos a los brazos que eran los musculocutáneos y las piernas que iba a ser uno muscular para el cuádriceps y otro sensitivo o cutáneo para la región de la pierna y el pie, que es el nervio safeno, que es el nervio safeno. Safeno que iba a inervar medialmente y el músculo cutáneo dorsal lateral, perdón, el cutáneo dorsal lateral del pie va a inervar lateralmente. Eso es para que sean de conocimientos, en la práctica no se evidencia, pero sí siempre suelen preguntar quién inerva el primer espacio interdigital del pie, el nervio fibular profundo, no se olviden, por favor. Listo, chicos. ¿Se entendió hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos con la pregunta que les hago yo. ¿Todo claro? Ok, si no hay preguntas, entonces avanzamos con esta preguntita, que en realidad
Es combinación entre pierna y pie, ¿ok? Pierna y pie, pierna y pie. Es más pierna que pie en realidad. Bueno, nos dicen, hombre de 34 años llega al servicio de urgencias por dificultad para caminar. Dice que estaba instalando tejas en su techo y se cayó y digamos, sufrió una lesión punzante, es decir, no sé dónde habrá caído, de repente de un clavo, ¿no? Y se lesionó la pierna derecha. Al examen físico ustedes lo evalúan, ¿no? Como futuros doctores y ya ven de que el pie derecho está dorsiflexionado, es decir, el pie está, a ver, imaginemos que este es un pie normal, ¿ya? Ya está, un pie normal. El pie está así, dorsiflexionado, es decir, está flexionado para arriba y evertido, o está para afuera, evertido, para afuera, mirando hacia afuera. El paciente es incapaz de ponerse de puntillas. La fuerza muscular en la rodilla y en la cadera parece intacta. Es decir, parece que la lesión ha sido a nivel de la pierna y tiene repercusiones a nivel del pie. El pulso pedal y tibial, es decir, los pulsos de la arteria pedia que hemos visto, la arteria pedia dorsal del pie y del tibial posterior, que es a nivel del canal retromalular interno, son de dos cruces y simétricos, o sea, no hay ningún problema a nivel del pulso, no es que tenga diabetes, así como para ver si hay algún problema interno. Las radiografías de su pierna derecha son negativas para fractura, no se ha fracturado, es decir, ha tenido una lesión punzocortante que muy probablemente haya afectado a un nervio que provoca esta posición del pie. Este paciente es más probable que tenga una pérdida sensorial de cuál de las siguientes áreas. Ok, entonces vamos por partes. El paciente se ha caído, ha tenido una herida punzocortante y se ha lesionado un nervio, ¿verdad? Listo. ¿Cómo está el pie? El pie está dorsiflexionado y evertido. Quiere decir de que las funciones que contrarrestan a estos se han visto afectadas, no las puede hacer. ¿Cómo es eso, Kevin? Por ejemplo, en mi lesión de mano en péndulo, mano en gota, que era la lesión del nervio radial, ¿por qué la mano se cae? Porque la función del nervio radial es extenderla, mantener el equilibrio. Si yo tengo así, mi mano está extendida. Si yo anulo esta función de extensión, ¿qué pasa con mi mano? Se cae. Mano caída. No la puedo extender, ¿no? Siempre que la intento levantar, se cae por la gravedad. Lo mismo con el pie. ¿Qué función estará afectada? Si mi pie está dorsiflexionado, supongo que la función que no estoy realizando va a ser la flexión plantar. Flexión plantar. Y si mi pie está invertido, no estoy realizando la inversión, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué músculos? No es necesario que se acuerden el nombre específico, pero ¿qué grupos musculares me realizaban la dorsiflexión o me flexionaban el dorso del pie? Ah, los del compartimento anterior, ¿verdad? Los del compartimento anterior, el tibial anterior, el extensor de los dedos, etcétera, iban a realizar la dorsiflexión. Entonces, este compartimento anterior sí está funcionando. Check. ¿Qué músculos me realizaban la eversión? Los fibulares, ¿se acuerdan? Los compartimentos lateral, fibular superficial, fibular profundo, inervados por el nervio. ¿Qué nervio? Fibular superficial. Check, sí me están funcionando. Entonces, fibular superficial, sí me funciona. Fibular profundo, que era el compartimento anterior, también me está funcionando. ¿Y qué grupo muscular me realizaba este movimiento, esta función, la flexión plantar y la inversión? Los del compartimento posterior. ¿Verdad? Este es quien me está fallando. Y ahora, ¿qué nervio inervaba el compartimento posterior? A ver, chicos, preguntita. ¿Qué nervio me inervaba el compartimento posterior? ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? Hagan memoria de su clase pasada. ¿Qué nervios me inervaba el sóleo? Bueno, gastronemios. Pero el nervio que pasaba por ahí, ¿no? ¿Qué nervio era? Muy bien, el nervio tibial, ¿verdad? Entonces, el nervio tibial es quien está fallando acá. Muy probablemente este sea el lesionado. Así, sin ningún examen, sin nada, ¿no? Simplemente con la historia clínica. El nervio tibial es el que muy probablemente se ve afectado, porque no puedo hacer la flexión plantar, por eso mi pie está hacia arriba, y tampoco puedo hacer la inversión, por eso mi pie está evertido. Entonces, no te están preguntando qué nervio se ha lesionado, sino te dicen en cuál de las siguientes áreas es más probable que tenga pérdida sensorial.
Es decir, si el nervio tibial está lesionado, ¿qué área sensitiva también se va a ver afectada? Ahí tenemos parte anterior del muslo, dorso del pie, pie medio, planta del pie o región medial de la pierna. Según la clase de hoy, el nervio tibial, ¿qué región del pie me inervaba? No, si el nervio tibial iba por el canal retromalleolar interno y se dividía en dos nervios, ¿qué región del pie me inervaba prácticamente? ¿Cuál vendría a ser la clave? Ya, por ahí me dicen la B, otros me dicen la D, B, ya, D, ya. Entonces vamos a recordar acá, no se olviden, esta era nuestra inervación superficial. Acá está, la inervación sensitiva. En el dorso del pie, ¿quién llegaba? El fibular superficial en su mayoría y también el primer espacio interdigital, el fibular profundo. Pero yo ya he visto de que según las funciones que tengo del pie, según la posición, estos dos nervios sí me funcionan, entonces no son afectados. El afectado es el nervio tibial. Y el nervio tibial se iba a dividir en plantar lateral, perdón, plantar lateral y plantar medial, ¿verdad? Entonces el plantar medial y el plantar lateral iban a inervarme justamente la zona de la planta del pie. Incluso el ramo calcáneo medial iba a ser, esos ramos calcáneos iban a venir también del nervio tibial, ¿ok? También del nervio tibial. Por ende, la zona afectada vendría a ser la planta del pie. Ya ahí lo vemos, ¿no? Ahí está, planta del pie. Esto vemos el cuadro de resumen, que es el nervio tibial, que se encarga de la flexión plantar, inversión y flexión del dedo gordo. ¿Ok? Y me inerva casi toda esta región plantar del pie. Acá, claro, ¿no? Indistintamente la región distal de los dedos. Pero si fuésemos más específicos, dividiríamos el cuarto en dos, donde la región lateral es por el plantar lateral y la región medial por el plantar medial. Listo, chicos. Que les dejo como resumen los huesos para que los estudien con las articulaciones. No se olviden de Lis Frank y Chopard. Los músculos, ahí están las cuatro capas. La capa dorsal, la capa superficial, la primera capa, segunda capa, tercera capa y cuarta capa de los interóseos. La irrigación, la arteria, el arco superficial, el arco plantar, perdón, arco dorsal. Las formantes de las venas, no se olviden, vena safena magna por la red dorsal y la vena marginal medial. En cambio, la safena menor está formado por la red venosa plantar y la vena lateral del pie, vena marginal lateral del pie. Y la inervación sensitiva. No se olviden, por favor, lo de los dedos y lo del primer espacio interdigital, que es por el nervio fibular profundo, y los de los dedos a partir del cuarto, mitad, mitad, ¿no? Mitad medial para plantar medial y mitad lateral para el plantar lateral. Si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la clase. ¿Ok? Muchas gracias por asistir. Espero que sea de bastante agrado y ya los voy viendo en las prácticas. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.